Benvingut tots a Església Notícia, un magazín d'actualitat religiosa a Mallorca. L'Església celebra avui la campanya contra la fam de Mans Unides, una campanya que durarà tot l'any i que du per lema Planta-li cara a la fam. A Mallorca aquesta collita ha estat generosa, més de 300.000 euros recaptats per centenars de projectes arreu del món. Parlarem amb una missionera que ha vist com, amb l'ajuda de tots, un poble pot créixer i desenvolupar-se. Tot això després del nostre sumari. Comencen les conferències sobre l'any de la misericòrdia a Mallorca. Coneixem la tradició de Sant Valentí en el dia que se celebra la seva festa. I gaudim amb un reportatge que ens mostra la tasca que realitza Mans Unides. Comença Església Notícia. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps Jesús, ple de l'Esperit Sant, se'n tornà del Jordà i durant 40 dies l'Esperit el duia pel desert i era tentat pel diable. Durant aquells dies no menjava res i a la fi quedà extenuat de fam. El diable li digué: «Si ets fill de Déu, digués a aquesta pedra que es torni pa». Jesús li va respondre: «Diu l'Escriptura que l'home no viu només de pa». Després el diable se l'endugué amunt. Li ensenyà en un instant tots els realms de la terra i li digué: «Et puc donar tot aquest poder i la glòria d'aquests realmes. Tot m'ha estat confiat a mi i ho don a qui jo vull. Adora'm i tot serà teu». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: adora el Senyor el teu Déu, dona culte a ell tot sol». Després el conduí a Jerusalem, el deixà dalt d'una cornisa del temple i li digué: «Si ets fill de Déu, tira't de dalt a baix des d'aquí. Diu l'Escriptura que ha donat ordre als seus àngels de guardar-te i que et duran a les palmes de les mans perquè els teus peus no ensopeguin en les pedres». Jesús li respongué: «Diu l'Escriptura: no tentis el Senyor el teu Déu». Esgotades les diverses tentacions, el diable s'allunyà d'ell, esperant que arribés l'oportunitat. Dimecres passat, en l'imposició de la cendra, començàrem aquest temps de Corema, que són els 40 dies amb els quals ens preparam per a les festes de la resurrecció del Senyor, de la Pasqua de Jesucrist. Durant aquest temps, revisam la nostra vida cristiana per posar-la a punt segons els ensenyaments de Jesús en el seu Evangeli. En aquest diumenge, primer de Corema, veiem que l'Evangeli ens parla de les tentacions de Jesús. Les tentacions de Jesús són les mateixes que té la humanitat avui i les que tenim els cristians. La primera és la tentació de l'orgull, que només es pot substituir amb una actitud d'humilitat i de senzillesa. L'altra és la tentació de l'ambició, del voler tenir moltes coses, del materialisme, que només es pot substituir amb una actitud de solidaritat cap als altres. I l'altra tentació, que també va tentar Jesús i que ens tempta sovint a nosaltres, és la de poder. I aquesta tentació de poder només la podem canviar per una actitud de servei desinteressat cap als nostres germans. Que aquest inici de Corema sigui un canvi radical dins les nostres vides per poder ser més autèntics i més coherents. Mans Unides comença avui la seva campanya 2016 contra la fam, que du per lema Planta cara a la fam, sembrar. A pesar de los esfuerzos, en el mundo todavía hay casi 800 millones de personas que pasan hambre. De hecho, en los últimos 25 años, el hambre ha aumentado en muchas zonas del planeta. 19 millones de personas en Asia Occidental, en África Septentrional 13 millones, en África Subsahariana 214 millones.
Pero en Manos Unidas no nos quedamos en el frío dato y trabajamos siempre poniendo rostro, nombre y sentimiento a las estadísticas. Hablamos de hombres, mujeres, niños y niñas, de seres humanos. Sabemos que en el mundo se produce suficiente comida para alimentarnos a todos. Es la gran paradoja de la abundancia. La mala distribución de los alimentos y de los recursos, los modelos productivos insostenibles basados en el beneficio y nuestros estilos de vida y de consumo hacen que sigan existiendo esos casi 800 millones de personas que padecen hambre. Ante la FAO, el Papa Francisco puso nombre a esta paradoja: escándalo. Es un escándalo, dijo, que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. Esto nunca puede ser considerado un hecho normal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte del sistema. En Manos Unidas ni nos acostumbramos ni nos conformamos con este dato vergonzante. Por ello, plantamos cara al escándalo del hambre, trabajando para cambiar este sistema que perpetúa la injusticia. Nuestro trabajo se centra en acompañar a las personas más vulnerables, a los excluidos, a los que padecen hambre, con proyectos e iniciativas que contribuyen al cambio. Y lo hacemos a través de la sensibilización y la educación para una vida solidaria. Durante los próximos 3 años, en Manos Unidas trabajaremos para combatir el hambre con proyectos que garanticen el derecho a la alimentación. Y nos centraremos en apoyar la independencia económica y en promover una distribución más justa de los recursos. Sembrar, recoger y compartir son las 3 ideas sobre las que trabajaremos los próximos años. 3 ejes que se van a materializar en actuaciones concretas sobre el terreno. Los agricultores y campesinos en su esfuerzo por sacar un mayor rendimiento a sus cosechas. Los pequeños agricultores, los que trabajan la tierra, los hombres y mujeres que ponen las manos, el sudor y el esfuerzo, son la clave de los proyectos de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en los que trabajamos. Trabajar junto a ellos es fundamental para combatir la desnutrición, la pobreza y las causas que la generan. Manos Unidas apoya proyectos dirigidos a potenciar las capacidades de las personas y de las comunidades, aprovechando los recursos que tienen a su alcance. Pero hay que sembrar algo más que la tierra. Es necesario sembrar en las conciencias para que germine una mayor sensibilidad en sociedades como la nuestra. Porque acabar con el hambre en el mundo es algo que a todos nos compete. Porque, como dijo hace ya más de 50 años la primera presidenta de Manos Unidas, el día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá. El Senyor és compassiu i misericordiós són paraules de l'Èxode que en aquest any de la misericòrdia prenen un relleu especial. El doctor Enrique Sanz, jesuïta, va oferir una conferència entorn d'aquest tema el passat 4 de febrer. Amb motiu de l'any de la misericòrdia convocat pel Papa Francesc, la diòcesi de Mallorca ha preparat un cicle de conferències per atracar el significat d'aquest terme a tots els fels. Aquestes conferències consten de 2 parts. Al matí es dirigeixen específicament als preveres. L'hora baixa, a l'església de Sant Antoniet, estan dirigides a tot el públic en general. Obrí el cicle Enrique Sanz, amb el títol ¿Qué nos dice de Dios la fórmula bíblica El Señor es compasivo y misericordioso? Misericordia es una ley fundamental que habita en el corazón de Dios y de cada ser humano. Es lo esencial. El ser y el hacer inseparables
desde el sentido esencial que caracteriza a Dios, desde su ser esencial, ser misericordia. Y por último, es una vía que une Dios y el hombre, un camino. Aquesta setmana fou el torn de Fernando Rivas, que parlà sobre la misericòrdia de Déu amb els pares de l'Església. El proper 25 de febrer parlarà Bert Dailemans sobre el sagrament de la reconciliació. I per acabar, el 10 de març, José Manuel Aparicio parlarà de l'espiritualitat de les obres corporals. Sabeu quina és la història de Sant Valentí i la verdadera història d'aquest prevere? La vos contam a continuació. I com cada 14 de febrer, arriba el dia de Sant Valentí. Per a molts, és un dia d'expressar amb generositat l'amor a la persona estimada mitjançant flors o dolços. Sant Valentí fa referència a un dels 3 màrtirs romans que van viure a l'antiga Roma al segle III, tot i que predomina la idea que fos un sacerdot que exercís baix el mandat de Claudi II. Aquest emperador va decidir prohibir la celebració de matrimonis pels joves, perquè considerava que es realitzaven millor la seva feina com a soldats, sense tenir cap lligam matrimonial. El sacerdot Valentí va desobeir el decret de Claudi II i va decidir celebrar en secret els matrimonis de joves enamorats. Una vegada Claudi s'assabentà del fet, va decidir empresonar aquest fins que va ordenar que el martiritzassin i l'executessin el 14 de febrer de l'any 270. Sant Valentí era un capellà de Roma que ajudava en el novís a celebrar cristianament la boda, el matrimoni, i era en temps de persecució. Per tant, conta la tradició que hi va haver una època en què se celebrava dia 15 de febrer una festa en honor al déu de la fertilitat i que, per tant, era realment una festa pagana, i un papa d'aquell temps va voler cristianitzar aquella festa i per això va posar dia 14 de febrer. Tal volta, la part més popular i visual d'aquesta festa són els regals que l'enamorat i l'enamorada es fan per aquest dia, però també pot ser una bona oportunitat per entendre el significat de la paraula enllaç o matrimoni, tal com es fa en els cursets prematrimonials. Nosaltres fa molt d'any que ens dedicam a la preparació del novís que s'han de casar. Precisament fa uns quants dies vam acabar el darrer curset prematrimonial i, naturalment, en aquest curset prematrimonial nosaltres vam descobrir realment que aquella gent que hi havia estava una gent molt entusiasta i que, per tant, nosaltres vam posar com a meta d'aquesta experiència que tinguessin continuïtat. I aquesta continuïtat nosaltres la vam programar a través d'un moviment que volem crear dins la nostra parròquia i, si pot ser, que transcendeixi a altres bandes. És simplement un moviment familiar cristià, que hem titulat MOFAC, Moviment Familiar Cristià. I si teniu data per a les vostres noces, un bon regal per Sant Valentí podria ser aquest. Les roses i els bombons estan també bé, però recordeu que no hi ha millor regal que aquell que no té data de caducitat, que es rep diàriament i sempre perdura. Siempre es un placer hablar de misiones y más cuando el testimonio que nos acompaña viene desde allí, desde las misiones, desde el corazón de las misiones. En Malí trabaja Ángela García. Nos acompaña hoy en este programa para hablarnos de su labor y también de la aportación de Manos Unidas que hace en tantos lugares. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer que esté aquí en este programa con nosotros y su testimonio tan interesante. Para mí también es un placer poder comunicarme y poder dar las gracias desde aquí a toda la gente que trabaja en Manos Unidas. Claro. Porque Manos Unidas son todos y todas. No solamente la ONG como en sí, Manos Unidas no existiría si la gente no les apoyara. Claro. Y nosotras no podríamos seguir en el Malí si Manos Unidas no nos apoyara. Entonces, desde aquí quiero darle las gracias a Manos Unidas por la labor tan fenomenal que está haciendo en los pueblos de África y sobre todo en los pueblos de Malí. Y digo gracias en nombre de mi congregación,
religiosas de María Inmaculada, en nombre del pueblo de Malí y en el mío propio. Claro que sí, hablaremos más adelante de esta aportación de Manos Unidas, que como decíamos, gracias a ellos se pueden hacer muchas acciones, muchos proyectos, mucho estar con la gente, que al final muchas veces es lo importante. Claro, una misionera que creo que hace 30 años que está en Malí. ¿Cómo surge su vocación misionera? Desde siempre lo supo, ¿no? ¿Un misionero nace, se hace? ¿Cómo es? No, el misionero no nace, se hace. Y mucho, ¿no? Se hace. Y se hace día a día. No es que se hace de un golpe. Exacto. Camina, ¿no? Camina. Y a la medida que va caminando, va haciéndose más misionero, más cercano a la gente, más humano y más persona. ¿Cómo surgió mi vocación? Bueno, yo siempre, principio, desde jovencilla, quería ser de las carmelitas descalzas. Bueno, ¿contemplativa? Contemplativa. Eso son cosas de niñas. Luego, cuando ya tenía 16 años, fui a Ciudad Real y hice ejercicios espirituales. Tenía un director, don José Ballestero, y de ahí, cuando yo terminé esos ejercicios, vi claro que mi vocación era de religiosa, no de misionera, de religiosa. Y así surgió mi vocación religiosa. Me fui al noviciado y yo en el noviciado pedí ir a la India. Interesante. Nosotros teníamos muchas casas en la India y en ese momento pues era lo que surgía. Empecé a estudiar inglés y en el Concilio Vaticano II mi obispo de Ciudad Real, que es de aquí, de Mallorca, don Juan Herbaz y Bené. Sí, exacto. Pues don Juan se hizo mucha amistad con un obispo africano, que era entonces padre blanco, pero obispo. Y lo invitó a ir a Ciudad Real en el tiempo que tuvieron de descanso entre una sesión y otra, estuvo unos días allí. Como nosotras vivimos enfrente del obispado, lo trajo a casa a presentárnoslo. En aquel tiempo éramos 100 y pico novicias, pues imagínate qué hermosura, ¿no? Jovencitas, yo tenía 18 años, y nos habló de Malí, de África. Y ahí estaba tan lejos África, además, me parecía que estaba, vamos, que eso no existía. Y ahí surgió una fundación. El obispo de Ciudad Real, con este obispo y con mis superiores mayores, surgió la fundación. Fueron a ver el terreno y se hizo la fundación. Y entonces yo le dije a la provincial, me gustaría, en vez de ir a la India, ir a Malí. A Malí. Y la provincial me dijo, pues yo también estoy de acuerdo. Claro. Porque es una fundación de nuestra provincia. Y así surgió mi vocación misionera. Yo lo pedí, nunca me mandaron. Nuestros superiores no mandan a África a nadie si no lo pida. Claro. ¿Por qué? Porque es una misión muy dura, tienes que enfrentarte con distintas lenguas que no es la tuya. Exacto. Tienes que dejar el español en la maleta y hasta que no vuelves a España no la recoges. Claro. De esto hace más de 30 años. ¿Qué le ha dado Malí? ¿Y qué es lo que le ha enamorado? Porque yo creo que esta palabra no es exagerada, ¿no? Que le ha enamorado. No. Malí me cautivó el corazón desde el primer momento. Sí. La gente es muy entrañable. Yo no me es que no me acuerdo de que soy blanca. Cuando me dicen tu babú. Ay, es verdad. Tu babú quiere decir blanco. Y yo digo, uy, sí es verdad, sí soy tu babú. Pero si no, no me acuerdo. Vivo tan feliz en Malí como viviría en España. Claro. Quiero a la gente y la gente me quiere. Entonces Malí me cautivó el corazón. Es fantástico. Un país, desde aquí diríamos, un país en guerra, un país en conflicto permanente. ¿Esto se percibe así desde allí? Es decir, cuando una persona está allí. Antiguamente diríamos no. Malí es un país muy pacífico, muy humano, muy cercano y todos vivimos en armonía. Desde el 2012 tuvimos un golpe de Estado y luego una guerra que no fue guerra, sino fue
dedicarse a matar a la gente, a destrozarla, a mutilarla o a violarla. Estos fueron 3 grupos o 4 grupos islámicos que dicen que es el nombre del Islam. De ninguna manera. De ninguna manera. Eso no es el Islam. Eso no son los musulmanes. Exacto. Esos son grupos terroristas como podían ser la ETA, aquí. Cualquier otro. Perdón. Cualquier otro. Porque ¿cómo están divididas las religiones en Malí? ¿Hay mayoría musulmana, mayoría cristiana? ¿Cómo? La mayoría es musulmana. Entre el 85 y 90% son musulmanes. El cristianismo es un 1,40, 50, 60%. Y gente de paz, en general. En general, gente de paz. Y te diría más, nosotros con los musulmanes vivimos como si fuéramos los mismos. Claro. Llega Navidad, llega Pascua, y los musulmanes vienen a celebrar la misa con nosotros. Fantástico. Para estar, para felicitarnos, para apoyarnos. Terminamos las misas de medianoche y todos comemos juntos. Llega la fiesta del Ramadán o de la Tabasquilla y nosotros vamos a comer con ellos. Podemos hacer procesiones, podemos hacer vía crucis, podemos rezar rosario por las calles y nosotros sin ningún problema. Sin ningún problema. O sea que vivimos en muy buena armonía. Claro, que es muy importante y eso es un fruto que se es un fruto hecho. Muy grande y ellos reconocen mucho la labor de los misioneros en el país. ¿Qué les diría para acabar en esta semana que nos encontramos, que empieza esta campaña de Manos Unidas? ¿Qué le diría a la gente que quiere o que está pensando en colaborar con ellos? ¿Qué les diría? Montones de cosas. Pero quizás lo más importante y lo más principal es que no tengan miedo. Porque a veces se dice, ¿y si no llega? Eso se dice mucho. Efectivamente. ¿Y si no llega? Yo os diría, lo que no se da es lo que no llega. Lo que se da, llega. Y puedo dar fe que lo que dais a Manos Unidas, llega. Claro. Y llega a los más pobres, a los más necesitados. Yo he tenido proyectos de emergencia para gente que he tenido plagas de langosta, donde todo se ha quedado arrasado y Manos Unidas ha venido en mi ayuda. Donde me ha dado alimentos entre 450 y 500 familias, multiplicar 500 familias por 15 o 20 personas de cada familia. Claro. ¿Os dais cuenta cuánta gente podéis ayudar? Muchísima. Muchísima. Y les diría que participen con Manos Unidas, que participen, que colaboren, que un grano no hace granero, pero ayuda a su compañero. Con un euro podéis ayudar a mucha gente de allí, sobre todo a aquellos que no tienen de nada. Os pido que seáis generosos y que colaboréis y participéis en Manos Unidas. Ángela García, muchísimas gracias. Ha sido un placer escuchar su testimonio de tantos años dedicados a una misión y del trabajo que también Manos Unidas posibilita a gente como usted. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, gracias a la posibilidad que me habéis ofrecido para que yo sea un portavoz de la gente que me necesita y que os necesita. Muchísimas gracias. Gràcies. Norberto Alcover torna al nostre programa per comentar-nos les paraules dirigides pel Papa. El tenim amb nosaltres i el saludam. Buenos días. Estupenda situación. El Papa se dirige a los jóvenes consagrados en Roma y les dice estas palabras, pero que además son extensivas a todos nosotros. Desde el punto de vista cultural, es verdad que vivimos un tiempo muy inestable, e incluso un tiempo que parece ser solamente un pedazo de tiempo, un trocito. Porque esto pasa y esto sucede. Vivimos la cultura de lo provisional, de lo instantáneo, de lo coyuntural. Y esta cultura de lo provisional ha entrado en la Iglesia
en las comunidades religiosas, en las familias, en los matrimonios, en todo. Cultura de lo provisional. Entonces, tenemos que insistir, no solo como creyentes, sino simplemente como ciudadanos, en la cultura de lo definitivo, de lo que permanece. Porque Dios, por ejemplo, envió a su Hijo, apareció Jesucristo, no un trocito de tiempo, para siempre. Y yo me permito preguntaros a todos vosotros y a mí mismo, ¿cómo vivimos nuestro tiempo, nuestros puntos de vista, nuestra pertenencia a la Iglesia? ¿De forma provisional o definitiva? Vale la pena pensarlo. Buenos días. La pel·lícula d'aquesta setmana assenyala la importància del diàleg entre religions i cultures. Vos presentam Lejos de los hombres. Lejos de los hombres es un western moderno, ambientado en la Argelia de 1954. Daru es un profesor francés, hijo de colonos españoles, que ayuda en su escuela a niños y niñas árabes a leer y escribir en francés. Una mañana, un agente de la ley le confía a Mohamed, un argelino acusado de asesinar a su primo, y le encomienda escoltarlo hasta Tingit. Los dos hombres se embarcan en una travesía por las montañas del Atlas, donde serán perseguidos por las tropas que reclaman venganza. Daru y Mohamed se rebelan y tienen que huir, esquivando todos los obstáculos que se le presentan para salvar sus vidas, tejiendo en el camino un estrecho vínculo de amistad, en el cual se difuminan las diferencias entre razas, culturas y religiones. Daru es un hombre bueno, es creyente y con unos principios éticos muy claros que le hacen respetar y defender la vida. A lo largo de la película vemos cómo se revuelve contra la injusticia, la falta de respeto y la vida. Daru le enseña a Mohamed a comprender que el valor de la persona es muy superior a cualquier ley y a tener el coraje de ser libre y vivir. La película da que pensar sobre la responsabilidad de todo hombre de no ceder jamás a una espiral de odio y violencia, y colaborar con la resolución de los conflictos con la firmeza de los grandes valores, que no se deben imponer a la fuerza, pero que acaban brillando por encima del caos. Además, ayuda a comprender la importancia del diálogo entre religiones y culturas. Una setmana més, Catalina Montserrat ens ofereix propostes culturals interessants per als amants de la lectura. Propostes formatives que no vos podeu perdre. Avui el llibre que verduc és La evangelización de los católicos, manual per a la missió de la nueva evangelización. Bé, pareix que això d'evangelitzar és cosa dels missioners i que nosaltres no tenim per què ficar-nos-hi. Ens equivocam, sobretot els laics. Els laics hem d'anar a evangelitzar d'una manera natural i espontània. I per saber evangelitzar, com diu el Vaticà II, i com han hagut tots els papes dels darrers anys que ens han empès a que evangelitzem, han de transmetre a la fe en els altres, perquè hi ha molta de gent batiada i poca gent que practiqui, que entengui i que sàpi. I per nosaltres, per evangelitzar, no només en el nostre exemple, sinó també en les nostres paraules, en les que les puguem dir els nostres amics, familiars, no importa cercar gent estranya, que tenim a veure, hem de rebre i hem d'estar plens nosaltres per poder vessar cap a els altres. I això, aquests manuals, aquests llibres que surten seguit, n'hi ha molts. Jo avui vos he dit aquest de Scott Hahn, que és molt bo, que a mi m'ha agradat molt, però que també n'hi ha altres que parlen de l'evangelització dels laics en el segle XXI. Ens hem de decidir, hem de saber transmetre i hem de saber donar a entendre que els cristians són gent normal, contenta i que duim un bon missatge, el missatge de la bona nova de Jesucrist.
Mossèn Bartomeu Villalonga ens ofereix respostes a les nostres preguntes i qüestions que li adreçam. En aquesta ocasió, quina és la diferència entre pecat capital i venial? Les podeu fer al correu electrònic que veus a la vostra pantalla. El catecisme de l'Església Catòlica comença definint el que és un pecat, que és un faltar a l'amor a Déu i a l'amor en el pròxim. I els pecats els podem classificar entre pecats greus o mortals i pecats venials. Els pecats mortals o els pecats greus són aquells que mos fan enfora, que mos aparten de l'amistat de Déu, que mos lleven el que diríem la gràcia santificant. I qualcú pot pensar, quins són aquests pecats? El pecat d'idolatria, el pecat de l'adulteri, el pecat de la difamació, de la blasfèmia. Tots aquests pecats tenen en comú que hi ha d'haver un coneixement de que allò verdaderament és pecat, que hi ha d'haver la voluntat de voler-los cometre. Per tant, són unes condicions que s'han de complir. I aquest pecat només poden ser perdonats en el sacrament de la penitència, del perdó de Déu. Llavors hi ha els pecats venials, que són pecats que mos aparten també, que mos fan enfora de Déu, però que no mos lleven la gràcia santificant, no mos aparten de l'amistat de Déu. I aquests pecats poden ser pecats on no hi ha ni voluntat, on no hi ha el coneixement de que verdaderament allò és greu, i són pecats que a vegades poden ser duts per una conducta, per un hàbit, per una inconsciència. Però que molt de pecats venials sí que mos ajudaran o mos faran caure en pecat mortal. I aquests pecats venials són aquells que se perdonen amb un bon acte de contrició i que no fa falta passar pel sacrament de la penitència, que sí ha de passar aquells que hem dit que són els pecats mortals. Gràcies, un dia més, per acompanyar-nos en aquest espai d'actualitat i d'entrevistes. Tornarem la setmana que ve, amb més continguts que hem preparat per a tots vostès. Passin una bona setmana i fins aviat.